Bien, una de las labores fundamentales que tenemos que realizar en la configuración de nuestro Call Manager es la creación de las particiones y los Call Insert Spaces. Ok, esto lo podemos hacer ya sea al principio, una vez que nuestro Call Manager está recién instalado, no hay nada todavía configurado, o bien podemos haber ya creado los device pool, los daytime groups, como les mostré en un video anterior. Da un poco lo mismo el orden, pero previo a la configuración de los anexos propiamente tal, eh, en las labores de implementación de nuestro Call Manager, antes de poder ofrecer cualquier tipo de servicio previo, primero tenemos que haber creado, ¿no es cierto?, nuestros particiones y calling search spaces como parte de las labores primeras fundamentales que hay que realizar. Para la creación de esto, nosotros nos vamos al menú Call Routing, obviamente dentro de la Cisco Unified Communications Manager Administration page, ¿cierto? Obviamente de esta, ¿cierto? La página principal. Y nos vamos a Call Routing, Class of Control, partición. ¿Okay? Y aquí vamos, si nosotros hacemos un clic en Find, vamos a ver que no hay nada. ¿Se fijan? No existe en este momento ninguna partición creada. Entonces vamos a agregar Add New, vamos a agregar partición y vamos a ir creando las particiones. Podemos crear muchas líneas, cada línea va a ser una partición. Entonces tenemos que tener obviamente para eso una sintaxis definida, como una especie de formato. Por ejemplo, en el caso mío voy a hacer, por ejemplo, empresa, suponiendo el nombre de la empresa, ahí sería el nombre de la empresa, ¿cierto? Eh, Vamos a suponer que esta es la oficina de Chile, ¿cierto? Eh, Esto son las oficinas de Santiago, ¿cierto? SCL. Y ahí le voy a poner el nombre. Por ejemplo, esta va a ser una partición. ¿Qué son las particiones? Las particiones son básicamente todo nuestro espacio discable dentro de nuestro sistema telefónico, todo lo que es discable, números internos, números de emergencia, números de llamada telefónica local, números de llamada larga distancia, números de larga distancia internacional, o sea, todo lo que es nuestro espacio discable es lo que vamos a dividir en particiones. Entonces voy a crear una partición que sea primero nuestros anexos, nuestra numeración interna de la empresa. Entonces voy a ponerle anexos y finalmente lo voy a terminar con perdón, ahí sí, con la opción PT para que se sepa que esto es una partition. Ese nombre es el nombre de una partición, una partition. Lo voy a dejar así mejor, lo voy a dejar para que se vea mejor. Entonces, ese es el formato que voy a seguir. De hecho, lo voy a copiar ese formato, ¿no es cierto? Lo voy a pegar, pero ahora este ya no es la partición de anexos, sino que voy a crear una partición de llamadas local. Estos son local, ya estos son los números de ese local. Ahí van a caer todos los números que son de larga, perdón, llamadas locales, ¿ok? Todo lo que son llamadas locales. O sea, fuera ya de nuestra empresa, fuera de lo que sean anexos simplemente. Eh, Vamos a crear otra partición que va a ser larga distancia nacional. Ahí sí, ¿cierto? Vamos a crear otra partición que sea larga distancia internacional. Y vamos a crear otra partición que sea emergencias. Y vamos a crear otra partición que se va a llamar autoreg. Ya autoreg es de autorregistro que se llama, que es una partición que la usamos temporalmente cuando los teléfonos se están de alguna forma booteando. Cuando un teléfono nuevo ingresa al sistema, él va a tener una extensión temporal que se va a llamar una extensión de autorregistro. Es solamente para efectos de autorregistro, y después, una vez que se haya autorregistrado, lo vamos a cambiar a la extensión que va finalmente a tener ese nexo. Pero hay como una numeración temporal que tienen los teléfonos. Eso se puede hacer o se puede no hacer, digamos, no es algo obligatorio. Pero a veces, para simplificarse el trabajo, eh, se puede uno crear esa numeración de autorregistro en los teléfonos para teléfonos nuevos, y después ahí uno los cambia.
uno le cambia de la extensión temporal a la que finalmente va a tener. Por eso estamos creando esa partición de autorregistro. Una vez que tengo creada todas mis particiones, vamos a hacer save y ya están creadas. ¿Se fijan? Están creadas todas nuestras particiones del sistema. Y la otra, ¿no es cierto? Labor fundamental que va de la mano con las particiones es la creación de Calling Search Space. Entonces, si nos vamos a menú Call Routing, ¿cierto? Class of Control, Calling Search Space. Entonces hacemos Find. Vamos a ver que tampoco no existe ninguna Calling Search Space creada. Por ende vamos a crear nuestras Calling Search Space. Vamos a hacer Add New, ¿cierto? Vamos a crear acá una nueva Calling Search Space. No hemos creado ninguna. Entonces nuestras Calling Search Space vamos a hacer que sigan el mismo, de alguna forma, el mismo formato de los partitions, ¿cierto? Entonces fíjense que yo ahí tengo empresa, CL, ¿cierto? SCL, porque esto es para, de alguna forma, para Santiago. Eh, pero voy a las Calling Search Space, ¿qué es lo que son? Las Calling Search Space son básicamente grupos de particiones. Entonces, a lo mejor en un Calling Search Space hay ciertas particiones, en otro Calling Search Space hay otras particiones. Y esos Calling Search Spaces yo se los voy a asignar a los usuarios de mi sistema. Entonces a ciertos usuarios yo les voy a asignar un cierto Calling Search Space y eso les va a permitir llamar a ciertas particiones, y a lo mejor a otros usuarios les voy a asignar otro Calling Search Space y eso les va a permitir llamar a otras particiones. Entonces yo con esto voy restringiendo qué usuarios pueden llamar que pueden discar qué tipo de números y otros usuarios que pueden discar otro tipo de números. O sea, yo por ejemplo podría crear lo siguiente. La idea de las Calling Search Space es que de alguna forma una de las maneras más recomendadas de crearla es hacerla que tenga que ver con la jerarquía de los empleados de la empresa. Entonces voy a crear un Calling Search Space que se llame empleados, ¿cierto? Lo voy a terminar con la opción CSS para que yo después sepa que este nombre es el nombre de un Calling Search Space. Son empleados de Santiago, de Chile, de la empresa, ¿cierto? Bueno, lo hago siguiendo la nomenclatura. Entonces yo le digo, mira, a los empleados pueden llamar a los anexos, claro. Los empleados pueden llamar a las emergencias, a los números de emergencia, sí. Los empleados pueden llamar a números de teléfono local, o sea, dentro de su zona primaria, ¿cierto? Y también voy a decir que puedan llamar a larga distancia nacional. Pero no, los empleados no van a poder llamar a larga distancia internacional. Entonces, solamente, ¿no es cierto?, los dejé ahí, les asigné esas particiones. Esas particiones. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer con esos empleados. Lo voy a salvar. ¿Ok? Voy a hacer copy porque voy a tomar esta misma Calling Search Space como una especie de plantilla para crear otros Calling Search Space. Entonces le digo copy, ahí como que me creo una nueva pero con el mismo nombre, es una copia, pero voy a crear ahora otro Calling Search Space que se llame ejecutivos. Ejecutivos, así, ya. No, así lo voy a hacer con, perdón, ahí sí, ejecutivos, así nomás. Ejecutivos, así con minúscula. Entonces este va a ser otro Calling Search Space que se va a llamar ejecutivos, que es de Santiago, que son los ejecutivos de Santiago, que es de Chile, de la empresa. Y a estos ejecutivos les voy a permitir que llamen a los anexos internos, que llamen a emergencias, que llamen a números de la zona primaria local, ¿cierto? Que llamen a larga distancia nacional y además les voy a permitir que llamen a larga distancia internacional. ¿Ya? O sea, en realidad pueden llamar a cualquier parte.
¿Se fijan? Entonces le vamos a hacer save. Perfecto. Voy a crear una nueva. Vamos a hacer un copy, ¿no es cierto? Para crear una nueva calling search space. Y este estos van a ser, este calling search space va a ser pensado en, porque pusimos los empleados, ¿cierto? Tenemos que pensar quién va a tener teléfono, los empleados, los ejecutivos, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, pueden haber teléfonos en lo que se llaman áreas abiertas o áreas donde cualquiera puede ingresar, cualquiera obviamente que haya ingresado a la empresa. Por ejemplo, pues se llaman áreas abiertas o también pueden ser los teléfonos que están a veces en las salas de reuniones, ¿ya? Entonces, o áreas comunes se podría decir. Entonces, eh, voy a poner áreas o salas de reuniones, por ejemplo. Salas reuniones. ¿Se fijan? Salas reuniones, o sea, que son las salas de reuniones de Santiago, de Chile, de la empresa, Calling Search Space. Y básicamente, bueno, los teléfonos de las salas de reuniones no se van a poder usar para larga distancia internacional, lo saco. No se van a poder usar para larga distancia nacional, mm, pero sí se pueden usar para llamar a los anexos internos, para llamar a las emergencias, a números de emergencia, ¿no es cierto? 133, ¿no es cierto? 132, etcétera. Eh, y también se pueden usar para hacer llamadas locales, o sea, a la zona primaria local. Entonces, eso se podría hacer. Entonces, esos son los teléfonos de mis salas de reuniones o salas comunes, se podría decir, o áreas abiertas en general. ¿Ya? Depende de ahí el nombre que le quieran poner. Entonces, la creamos. ¿Ok? Y finalmente vamos a crear una cuarta calling search space que tiene que ver con estos, cuando los teléfonos los recién ingresamos a un sistema, yo les dije que ellos toman una numeración de una partición de autorregistro. Bueno, también tenemos que crear una calling search space de autorregistro, autoreg, que es básicamente para hacer corresponder, ¿no es cierto?, esos anexos temporales que esa numeración temporal que tienen los anexos con una calling search space también temporal. Entonces básicamente eh, estos anexos que se van a autorregistrar y que van a tener una extensión temporal, bueno, esa extensión temporal les va a permitir llamar a otros anexos y llamar a emergencias. Eso es solamente eso, no necesitan nada más porque va a ser una extensión temporal, después la vamos a cambiar. Entonces ese va a ser un autoreg. Eso. Listo. Entonces nosotros hemos creado nuestros calling search space. Vamos a ir al list, a la lista general, ¿no es cierto? Y ahí están. Ahí están nuestros calling search spaces, que también, ¿no es cierto?, se van a corresponder, o sea, en el fondo están asociados a las particiones que creamos anteriormente. Esto va a ser fundamental después a la hora de crear usuarios, crear extensiones en el sistema, ya que vamos a tener que asignarles a esas extensiones, ¿no es cierto? Bueno, en qué partición están y cuál va a ser el calling search space que le vamos a asignar. Entonces, así se hace la creación de particiones y calling search spaces en nuestro Call Manager.